lado, por abajo. Fíjense que la naturaleza humana se revela cuando nos prohíben algo, ¿cierto o no? Por ejemplo, puedes poner la diapositiva. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos ese símbolo ahí en tránsito? Generalmente como que nos causa cierto desagrado. Es más, si ahorita le ponemos un celular ahí, más desagrado te va a causar, ¿verdad? Prohibido el celular aquí, ¿no? El otro día estaba viendo un video ahí, ya sabes, en redes sociales, donde la toma, ¿verdad? Dice, maestro exitoso logra la atención de su grupo, ¿no? Y pasa la toma de la cámara, ¿no? Y los muchachos mirando, algunos atentos, otros ahí como más o menos. Y al final la toma enfoca una mesa donde están todos los celulares de los muchachos ahí y nadie lo tiene en su mano. Y generalmente, hermanos, nosotros reaccionamos como con rebeldía, de una manera negativa, cuando algo se nos prohíbe. Y de hecho, hermanos, así ocurre con lo que la Biblia en Reina Valera le llama la carne, en otras traducciones se le llama la naturaleza pecaminosa. Y Pablo, a través de la carta de los Romanos, hermanos, nos ha mostrado que Dios ha puesto una ley en todos los seres humanos. Una ley que fue escrita en nuestros corazones, que sirve como brújula moral para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. En el capítulo 2 recordarás, Pablo dice que tanto gentiles como judíos hay una ley que Dios ha puesto. En el caso de los gentiles que no tenían la ley de Moisés, era esa ley natural de la que ya platicamos en aquel momento. En el caso del pueblo de Dios se trataba de la ley revelada por Dios a través de Moisés, que comienza con el decálogo, los 10 mandamientos, pero ya te dije esto 2 o 3 veces, espero que se te haya quedado. La ley de Moisés, ¿cuántas estipulaciones tenía? 613, muy bien, pónganle por favor ahí una estrellita. 613 estipulaciones tenía la ley de Moisés. Ahora, hermanos, cumplir cabalmente la ley de Dios haría que el ser humano se presentara como justo delante de Él. Pero la ley nos ha revelado, nos ha mostrado que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva siempre contra lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, hermanos, no podemos ser justificados delante de Dios por la ley, porque nuestra rebeldía nos ha llevado una y otra vez a quebrantar incluso los mandamientos más básicos de la ley de Dios. Te he explicado también en ocasión anterior que la ley de los 10 mandamientos está dividida en 2 secciones. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver entre la relación del hombre con Dios, y los 6 mandamientos restantes tienen relación entre la persona y su prójimo. Aún si tú no creyeras en Dios, los 6 mandamientos que sirven para regular las relaciones entre la persona y su prójimo, los hemos quebrantado, los hemos traspasado una y otra y otra y otra vez. No mentirás, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos mentido? Y yo te aseguro que nadie de nosotros va a levantar su mano. No robarás. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado lo que no nos pertenece? Incluso a veces el tiempo, lo que es de otras personas. Es más, si veo la oportunidad, la mayoría de los seres humanos aprovechan para tomar lo que no es de ellos. No codiciarás. Yo creo que es el mandamiento uno de los más difíciles, no codiciar.
Dice la ley de Dios, ¿no? En Éxodo: no codiciarás la casa, no codiciarás el asno, no codiciarás la mujer, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Y la realidad, hermanos, es que nuestro mundo en muchos aspectos se mueve por la codicia, ¿no? Él tiene tal carro, yo tengo que tener un carro mejor. Es que él tiene tal o cual cosa, es que esta persona, y pensamos que nosotros somos mejores y debemos recibir algo mejor, y nuestro corazón se desborda en la codicia. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, ahí lo tienen en pantalla, dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero las buenas noticias del Evangelio, hermanos, es que Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores como nosotros. Y todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, Pablo nos dijo en el capítulo 6, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora, hermanos, en este capítulo 7, Pablo nos va a explicar de manera más detallada que la ley no es el camino para llegar a Dios. No podemos llegar a Dios a través de la ley en el sentido de la justificación y de la salvación, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Hoy vamos a reflexionar, abre tu Biblia por favor, en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 13. Y la próxima semana vamos a terminar el capítulo. Y Pablo, a través de este capítulo, nos va a relatar, nos va a describir esa lucha que tú y yo, si somos creyentes, experimentamos día a día. Pablo va a decir en la segunda parte del capítulo 7, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero descubro que hay algo en mi cuerpo, en mis miembros, en mi mente, que me lleva justamente a hacer lo contrario. Romanos capítulo 7, por favor. Dice en Reina Valera 60, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. Recuerden, hermanos, esto también lo hemos comentado en las prédicas pasadas, en algunas de ellas, que Pablo no ha ido a la iglesia de Roma. Él está escribiendo a una iglesia que no conoce personalmente, pero él sabe que ahí hay muchos creyentes de origen judío y que conocen la ley de Dios. Incluso en este versículo, el inicio del capítulo 7, uno puede percibir claramente que él sabe que sus lectores conocen de la ley de Dios. Y entonces, para explicarles cómo es la relación del creyente con la ley y con la gracia, él usa un ejemplo de la ley de Moisés, la ley, el ejemplo del pacto matrimonial. Y entonces lo que él nos está diciendo es lo siguiente: mientras los cónyuges están vivos, los dos
aquí habla del hombre y la mujer, pero en realidad los dos están sujetos al pacto matrimonial que hicieron. Ese día que se hizo la boda, ¿verdad? Ahora en nuestro tiempo, en lo contemporáneo. Y bueno, hoy he visto que la mayoría ya hace sus votos y como que no se compromete a mucho, ¿no? Antes me acuerdo que los votos eran: prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, prometo amarte, cuidar de ti, ¿no? Y voy a hacerlo, ¿no? Es la idea del voto matrimonial. Un compromiso de vida de un hombre y una mujer que se aman y que han decidido ante el Señor unir sus vidas en matrimonio. Y entonces, hermanos, dice Pablo, dando el ejemplo, mientras están vivos, está vigente ese compromiso. Están unidos el uno al otro. Y entonces, si se separan y se vuelven a casar, es lo que está diciendo Pablo con respecto a la ley, serían llamados adúlteros. Pero si uno de los dos cónyuges muere, entonces el otro, el que queda vivo, es libre de volverse a casar si así lo decide, porque se terminó ese compromiso del pacto matrimonial. Entonces, lo que Pablo está tratando de explicar con esto es que de manera análoga, si un creyente, una persona, decide poner su fe en Jesucristo, cree en Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona ha participado, fíjate bien, con Cristo en su muerte. Estamos muertos en Cristo, pero estamos vivos para Dios. Es lo que está diciendo Pablo. De hecho, al principio del capítulo 6, que ustedes lo vieron hace 2 o 3 semanas atrás, Pablo habla de una analogía en el bautismo, ¿no? Dice, cuando somos sepultados en el agua, sepultados semejante a su muerte, pero estamos resucitados con Cristo para una nueva vida. Y entonces, hermanos, eso es lo que entendemos. Mira, vamos a leer, ahí en la pantalla lo tenemos, Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 8, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? Fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Miren, hermanos, Cristo no vino a abrogar la ley. Él claramente lo dijo. Él vino para cumplirla. Y Cristo cumplió la ley de manera cabal, completa. De esta manera, Él es el Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto, que se ofreció a sí mismo en la presencia de Dios para obtener perdón, reconciliación y paz entre Dios y los seres humanos que somos pecadores. Esa reconciliación, hermanos, implica un cambio de estado entre Dios y nosotros. Esa reconciliación implica un cambio de lugar. Ya no somos enemigos de Dios si tú has creído en Cristo. Ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Ya no estás ajeno a la vida de Dios. Ahora, hermanos, somos su pueblo, somos sus hijos, tenemos una nueva vida en Cristo y tenemos promesas de vida eterna y de una vida con Él en su reino por toda la eternidad. Y es increíble eso, porque generalmente entre nosotros los seres humanos es muy difícil restaurar las relaciones rotas. Tú tienes un amigo, una amiga, te llevas bien con él, de repente ocurre algo por lo cual hay una desavenencia, ¿y qué es lo que hacemos, no? Como los niños, ¿no? Córtalas para siempre.
O usamos el clásico, te perdono, pero de lejitos, ¿no? No olvido. Y la verdad es que entre los seres humanos nos cuesta mucho trabajo restaurar relaciones rotas. La relación de los seres humanos con Dios estaba rota y está rota por causa del pecado. Pero Cristo ha hecho todo lo necesario al morir y resucitar, morir en la cruz en nuestro lugar, para restaurar de manera plena esa relación entre Dios y nosotros. De tal manera que ahora Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, Dios está con nosotros y en nosotros a través de su Espíritu. Dios nos ha hecho parte de su familia, nos ha dado ese sello familiar que es su Espíritu Santo y nos ha llenado de promesas, de bendición, de restauración en esta vida y en su reino venidero. Entonces, vean el cambio tan drástico, tan diametral que Dios ha hecho ahora que estamos en Cristo. Antes, lo que está diciendo Pablo es, nosotros éramos esclavos de un amo que se llama el pecado. Y hermanos, estábamos tan esclavizados que ni cuenta nos dábamos que éramos esclavos, que no éramos libres. Por esa razón, hermanos, el Evangelio son estas buenas noticias de libertad. Cuando una persona pone su fe en Cristo, muere con Cristo a su antigua vida, ahora le pertenece a Él y su vida, según lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos, ahora es para producir frutos para Dios, no frutos para muerte. Versículo 5, por favor, ahí en Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, ¿cómo estamos, hermanos? Estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, hermanos, cuando estamos sin Cristo, estamos bajo el completo dominio del pecado. Y entonces, por naturaleza, vivimos en rebeldía contra Dios. Y tú puedes observar al mundo y ¿qué observamos? Rebeldía contra lo que Dios ha establecido. Si Dios dice que algo es bueno, el mundo justo se va al sentido opuesto y llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces, hermanos, mostramos que estamos bajo el dominio del pecado porque vivimos en rebeldía contra la ley de Dios, desobedeciéndola. Y el fruto que se obtiene de vivir en rebeldía contra la ley de Dios es muerte física, espiritual y eterna. Pero por eso Dios nos dio un Salvador. Cuando tú crees en Jesús, Él nos hace libres de la ley. Morimos con Él. Como el marido que muere y la mujer es libre para casarse con otro, quedamos libres de la condenación de la ley. No significa, hermanos, que la ley de Dios sea mala o que la ley de Dios quede inoperante, sino que la ley no es el camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios es Cristo. Él es quien perdona, Él es quien justifica, Él es quien salva, Él es quien santifica. Él es quien nos da una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu y nos ha dado una nueva vida. Es Cristo. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Cuando el Padre nos ve a nosotros, los que hemos creído en Él, ve a Cristo su Hijo, su justicia en nosotros. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo tenemos también ahí en una diapositiva. En la NTV dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado
con Cristo. Diga conmigo la siguiente frase: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermanos, la relación con Dios cambia completamente. Los judíos, los que tenían la ley, se relacionaban con Dios o buscaban la paz con Dios a través del sistema sacrificial que Dios estableció en Levítico, por temor a la muerte. No solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Pero Dios ha cambiado ese paradigma. Y ahora Él nos ha permitido, quiere que nos relacionemos en Cristo. Y en Cristo, hermanos, ya no debe ser el temor lo que mueva nuestra vida, nuestro corazón, sino ahora es el amor. Y el perfecto amor, dice el apóstol Juan, echa fuera el temor. Y el amor, hermanos, es el motor que nos va a mover a buscar, a desear a Dios en nuestras vidas. Y mi deseo y mi oración, hermanos, es que si tú has creído en Cristo, tú estés creciendo en tu amor por Dios. Es un amor que se desarrolla, un amor que se cultiva, un amor que va creciendo entre más conocemos a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo le conocemos? Pues a través de cómo se ha revelado Él. Claro, a través de la creación podemos entender que Él es grande, Él es sabio, todopoderoso, tiene una ingeniería increíble, una creatividad sin igual. Pero la palabra de Dios es la que nos revela el carácter de Dios, su persona y sus propósitos. Y cuando nosotros, hermanos, cometemos la negligencia, el error de no estar constantemente en la palabra, hermanos, no vamos a conocer de una manera cercana, profunda a nuestro Señor y Salvador. Y entonces cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue la dificultad, cuando lleguen aquellas cosas duras de la vida, lo más probable es que nuestra fe se tambalee, nuestra fe esté flaqueando, porque no conocemos suficientemente a nuestro Dios. Muchas personas caminan con Dios mientras les va bien. Pero cuando llega el tiempo de la prueba, el tiempo del dolor, el tiempo de la dificultad, ¿qué ocurre con muchas de ellas? Se apartan de Dios. Porque no han logrado establecer una relación con Dios tan profunda que les permita confiar en tres cosas básicas que debemos conocer de Dios: que Él es bueno y santo, que Él es amoroso y que Él es soberano en todo lo que hace. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, hermanos, ha pasado. Si tú y yo le pertenecemos a Él, todo lo que ocurre en nuestra vida ha pasado a través de la santidad, a través del amor y a través de la soberanía de Dios. Por eso más adelante, ahora que lo veamos en Romanos 8:28, Pablo nos va a decir: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sí, yo me he preguntado muchas veces, y seguramente también tú, ¿por qué esto que ha ocurrido en mi vida? ¿Cómo me va a ayudar para bien? Pero la fe es un asunto de confianza. Quizá, yo no sé tú, pero yo varias veces le he dicho a Dios: yo no entiendo por qué ha pasado esto. Quisiera que me hablaras y me dijeras y me explicaras claramente por qué, pero mi fe y mi experiencia de caminar con Cristo, que ha sido bueno, que ha sido fiel, que me ha mostrado su amor muchísimas veces, es una base sólida para que yo pueda caminar con Él en medio del tiempo de la prueba y de la dificultad. Así que, hermano, hermana, cultiva tu relación con Dios. Mira, si decimos que vamos a pasar la eternidad con Él,
Porque eso decimos, ¿no? Como cristianos. ¿Por qué creemos en Cristo? Porque queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y todos vamos a levantar la mano. Pero resulta ser que ni nos queremos morir y ni queremos pasar tiempo con Dios. Entonces, si queremos conocer más a Dios, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Jóvenes, vayan a la palabra. Muchas veces en las iglesias queremos hacer programas entretenidos y con un montón de cosas para captar la atención. No está mal hacer una estrategia. Pero lo que tú más necesitas, escúchame, joven, señorita que estás acá, lo que tú más necesitas es la palabra de Dios en tu vida. Sin la palabra vas a volar como papalote sin cola en la vida, sin control. El mundo te va a atrapar, sus filosofías, sus maneras, sus formas. Y por la gracia de Dios, y es mi deseo, la gracia triunfe y puedas tomar la decisión de caminar con Cristo, de ser diferente, de ser rebelde al sistema. El sistema te está moldeando. Hegemónicamente quiere que pensemos una cosa, todos, que aceptemos sus valores, que aceptemos sus nuevas tendencias. Pero el creyente, incluso desde la época de Roma, siempre se ha visto como subversivo. El Imperio Romano persiguió a los primeros cristianos porque los veía subversivos. ¿Y sabes por qué eran subversivos? Porque al César en aquella época, a uno de los Césares, le agradó la idea, como de otros reinos conquistados, de que el César o el rey era una especie de Dios. Y entonces exigían culto al emperador. Y en las ciudades que habían sido conquistadas por Roma, se ponían estatuas del César que estaba en ese momento reinando, y se pedía una adoración, una reverencia a ese César. ¿Y qué crees que hacían los cristianos? Mi único rey es Jesús. Y entonces el imperio empezó a ver a este nuevo culto como subversivo, como rebelde al sistema. Hermanos, y el cristianismo sigue siendo rebelde al sistema, el verdadero cristianismo, porque el cristianismo a través de los siglos se domesticó, se mundanizó, se hizo a la forma de este mundo. Y a través de la historia de la iglesia podemos ver periodos tan oscuros, tan lamentables, tan llenos de pecado en la propia iglesia. Pero gracias a Dios, porque Dios en medio de la oscuridad, en medio del pecado, siempre su obra surge para traer libertad, para traer luz, para quitar el velo y que nos demos cuenta de cómo podemos verdaderamente caminar con Cristo, amándole y conociéndole. ¿Hace cuánto que no estás en la palabra? ¿Hace cuánto que no tomas por deseo la Biblia y dices, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz? Si no lo estás haciendo, no me sorprende entonces por qué tienes una vida cristiana insatisfecha, un caminar con Dios como que a veces sí, como que a veces no, una mediocridad espiritual que no te deja, fíjate bien, ni experimentar el gozo de caminar con Cristo, ni tampoco te deja andar en el mundo ahí, ¿verdad? Es una mediocridad de vida. Yo quiero animarte, eres libre, estás bajo un nuevo régimen, el régimen de la libertad del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu de Dios quien te motive a buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, para conocerle, para amarle, para saber quién es este maravilloso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que haz ese compromiso. Ya no estamos en la esclavitud del pecado, hermanos, y del temor. Estamos en el régimen de la libertad, del Espíritu Santo y del amor. Versículo 7, Romanos 7:7.
¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Otra forma de traducir es pierde ese atractivo, esa fuerza que tiene en nosotros. Pablo entonces aquí, pensando en sus lectores, hace esta pregunta retórica y dice, ¿es mala la ley? Y él dice, definitivamente no. Pero el pecado manifiesta el poder que tiene sobre nosotros, la ley manifiesta el poder que tiene el pecado sobre nosotros y nos muestra también nuestra incapacidad para vivir bajo el estándar moral y de la justicia de Dios. Hermanos, la ley nos establece un límite y el pecado lo que hace es llevarnos a traspasarlo una y otra vez. Es como cuando vas manejando, ¿no? Y te ponen el límite de velocidad. Y hasta tenemos un dicho, ¿no? Las reglas están para... Esa es nuestra naturaleza. Las reglas están para romperse, es lo que decimos, ¿no? Ahora, ¿por qué razón una autoridad pone un límite de velocidad? ¿Por qué razón? Porque se le antojó, un día dijo, bueno, vamos a limitarlos. Me da la gana estarles ahí martillando la vida y por eso te voy a poner un límite. No, es para que se pueda hacer uso, vamos a pensar en los automóviles, las vías de comunicación, de una manera segura para todos. ¿Qué pasa cuando alguien rompe las reglas? Empieza a haber un caos. ¿Qué pasa cuando todos rompemos las reglas? Pues es una anarquía. Cada quien hace y vive lo que quiere. Y entonces no se puede convivir con los demás. Es como cuando estás esperando en la fila, ¿no? En una carretera que está saturada y siempre está el gandalla, ¿no? Que llega ahí a la punta y se empieza a meter. ¿Y qué empieza a crear eso? Que la fila cada vez se haga más larga. Es un problema de una simple conducta de tránsito. ¿Qué pasa cuando la carretera dice curva peligrosa, velocidad máximo 70 kilómetros por hora y alguien quiere ir a 140? Lo más probable es que se produzca en algún momento un accidente y que va a tener probablemente consecuencias fatales. Dios puso su ley no para fastidiarnos la vida, puso su ley para nuestra protección. La ley de Dios es buena, hermanos. Y vuelvo a repetirte, en esencia, todo lo que Dios ha establecido ha sido pasado por su santidad, por su bondad y por su soberanía. Y entonces Pablo nos está diciendo aquí, ¿la ley es pecado? No, pero yo conocí la codicia porque la ley dice no codiciarás. Y el pecado entonces toma fuerza debido a que la ley nos dice que no codiciemos. Y entonces queremos siempre estar rebasando el límite, y siempre un poco más, y siempre estirando la línea y queriendo traspasarlo. ¿O no lo hacemos así como seres humanos, hermanos? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Lo que Pablo está diciendo es yo en algún tiempo ignoraba la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que el propósito era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo el pecado? Me engañó y por él me mató. Y es que el pecado tiene esa capacidad, hermanos, de engañarnos a todos nosotros. Se presenta atractivo, se presenta placentero, se presenta fácil, todo mundo lo hace y no miramos graves consecuencias en lo que se está haciendo. Ayer en la reunión de hombres que estábamos reflexionando en Proverbios les platicaba cómo hacen las personas que les gusta la pesca deportiva, ¿no?
Y hace años tuve la oportunidad con mi familia de salir a pescar un día, así en una lancha. Y yo, ignorante de eso, pensaba que los pescadores ponían una carnada viva, un pescadito, ¿no? Y que era lo mejor para que un pez más grande fuera y lo mordiera. Pero me resultó muy curioso que los pescadores, por ejemplo, que se buscan un pez vela, un pez dorado, un tipo de esos peces, ponen un anzuelo artificial. Me acuerdo que pusieron uno que era como de muchos colores y así con unos pelitos atractivos, ¿no? Y entonces lo echan al agua y se va moviendo. Y el pescado, fíjate bien, le resulta atractivo eso y llega un momento en que se acerca y lo muerde y cae. Y cuando caes es demasiado tarde, porque ni siquiera se le dio una mordida al pescado, era simplemente de plástico, era un engaño. Y esa vez el pescado acabó en nuestra panza, ¿verdad? Lo sacamos y lo llevamos a cocinar a un lugar. Y fue engañado y el resultado para él fue muerte, para nosotros fue unos filetes de pescado muy ricos, ¿no? Pero tomando esa idea, hermanos, el pecado hace lo mismo con nosotros. Nos presenta algo falso, nos promete algo que no es realmente verdadero, que no es provechoso para nosotros. Por supuesto que es atractivo, por supuesto que el pecado tiene placeres temporales, pero sabemos claramente en carne propia cuál es la consecuencia del pecado. Nunca termina por darte satisfacción en la vida, nunca termina por llenarte. Siempre te llevan una espiral descendente de decadencia, cada vez más abajo, más abajo, más abajo, hasta que estamos en la completa ruina. Y muchos de nosotros fue ahí en esa completa ruina cuando finalmente el Espíritu Santo nos permitió entender que había una manera de poder escapar de eso, que es Jesucristo. Y yo ruego en esta mañana al Espíritu Santo que si tú estás en esa espiral decadente, descendente en tu vida, puedas venir a Cristo y encontrar ahí al Salvador de tu vida. ¿Se van a resolver todos tus problemas? No funciona así. Lo que sí se va a resolver es que la paga del pecado es muerte y ahora vas a estar en ese nuevo régimen de libertad por el poder de Cristo en el Espíritu de Dios. ¿Y vamos a dejar de pecar? Porque esa es la gran pregunta. Si ya estoy en Cristo, si ya he sido libertado de la esclavitud del pecado, la gran pregunta, hermanos, es ¿y por qué tengo todos los días esa lucha contra mi naturaleza pecaminosa? Bueno, esa no se pierda la prédica del próximo domingo, porque ahí vamos a hablar de eso. Pero hermano, el gran problema que el pecado es que nos tiene engañados a tal punto que ni nos damos cuenta de nuestra condición. Somos esclavos y estamos condenados a muerte. Pero el Evangelio, hermanos, nos revela cuál es la condición, nos quita el velo, nos descubre los ojos y podemos darnos cuenta de nuestra condición y sobre todo podemos reconocer a Cristo como el Salvador y el Libertador de nuestra vida. Y eso se logra solamente mediante la fe en Él. Vamos al 7:12, por favor. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es la ley? Santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, la ley de Dios es buena, es justa, es santa. Revela el carácter de Dios. Dios es bueno, justo, santo. Y la ley, hermanos, lo que hace, según lo que ha explicado Pablo hasta este capítulo, es revelarme a mí con claridad que soy pecador y que estoy en una condición de muerte, para que yo entonces
pueda dejar mi propia justicia, pueda dejar mis propias excusas y entonces abrazar por la fe a Cristo Jesús como mi Salvador, como mi libertador, porque hermanos, solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay verdadera libertad. Solo en Cristo hay una nueva vida. Hermanos, que cada uno de nosotros pueda estar experimentando ahora esa libertad. Que cada uno de nosotros pueda estar seguro que Cristo no es el Salvador, es tu Salvador, es mi Salvador. Y creyendo en Él tengamos esa nueva vida en su nombre. Hermanos, somos libres por el Espíritu. Somos libres para dar frutos ahora para Dios. Y hermanos, Dios ha provisto su gracia para que podamos vencer en esa lucha que tenemos contra la naturaleza pecaminosa que día a día está ahí queriéndonos llevar lejos de Dios, pero el Espíritu Santo vuelve a llevarnos en el camino de estar cerca de Él. Padre, estamos aquí, Señor, reflexionando tu palabra. Y te damos tantas gracias, Señor, porque has quitado el velo de nuestros ojos. Nos hemos podido dar cuenta que éramos esclavos, que estábamos bajo la condenación, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Señor, tú al quitar el velo, nos has permitido conocer a Cristo, recibir la luz del Evangelio, la posibilidad de tener esa relación única con nuestro Creador y ahora Salvador, para conocerte, para amarte, para experimentar tu bondad, tu justicia y sobre todo tu amor. Señor, gracias por amar a personas imperfectas y pecadoras como nosotros. Gracias porque nos has dado esa nueva vida ahora en Cristo Jesús. Y Padre bueno, queremos suplicarte que nos ayudes a caminar en esa libertad hermosa que tenemos los hijos de Dios ahora por tu Espíritu. Señor, danos hambre de ti. Danos sed de ti. Ayúdanos a anhelar tu palabra. Ayúdanos a desear buscar tu rostro a través de la oración. Y Señor, todos luchamos día a día con eso. Nuestra carne no quiere, pero nuestro espíritu, Señor, sabe cuán necesitados estamos de ti. Padre, sigue haciendo tu obra en nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga formando a Cristo en nuestras vidas. En el precioso nombre tuyo oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.